Bueno, pues nuevamente buenos días. Es una bendición estar aquí compartiendo la palabra del Señor y vamos a prepararnos. ¿Tienen su Biblia? ¿Sí? ¿Cuaderno? ¿Pluma? ¿Todo? Bien, vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a pedirle el día de hoy al Señor su bendición en este tiempo que vamos a escuchar su palabra. Padre Celestial, hoy nos dirigimos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y te agradecemos, Señor, porque hoy has hecho morar tu Espíritu en nuestros corazones. Has hecho morar, Señor, tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es Él quien nos guía, quien nos instruye, quien nos revela todas las verdades contenidas en tu palabra. Y esta mañana queremos pedirte justamente eso, que nos hables. Señor, que tu palabra, que es poderosa, viva y eficaz, nos transforme, nos moldee y que nos ayude a entender lo que vamos a aprender hoy, Señor. Gracias porque hemos estado aprendiendo respecto al reposo, a descansar en ti, Señor, a que nuestra alma pueda, Señor, tener paz en su interior, y eso lo podemos lograr, Señor, por medio de Cristo, nuestro reposo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a implementarlo en nuestra vida para que nosotros te honremos, te glorifiquemos y te adoremos también mediante esta verdad. Hoy háblanos, te lo pedimos. Señor, que sea tu espíritu, que sea tu palabra, tu poder, tu autoridad, y no yo, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y te lo pedimos juntos. Amén y amén. Pues vamos a continuar con la parte 2 de lo que estuvimos hablando respecto al día de el reposo, que como bien sabemos fue un mandamiento establecido en la ley de Moisés como parte del decálogo de los 10 mandamientos. Y el día de hoy pareciera ser, dijimos hace 8 días, que es el mandamiento olvidado porque no ponemos énfasis, o porque parece ser que nos lo podemos brincar, o parece ser que lo podemos ignorar, ¿verdad? Y aquellos que estuvieron en la casa de estudio, les compartía yo una anécdota que les quiero volver a compartir el día de hoy al respecto para introducir a este tema, que hoy nos vamos a enfocar más en el Sabbat espiritual, por así llamarlo, entendiendo lo que significa Sabbat, que no es ahora literalmente la fiesta de, ¿verdad? O la celebración de el día sábado donde reposamos, sino como verbo, como lo aprendimos, como viene en el Génesis capítulo 2, en donde dice que el Señor, después de haber terminado su obra, después de que la completó y estaba plena, no había más que hacerle, no había detalle que ponerle, ahí el Señor cuando completó dice, y reposó, o sea, y Sabbat, un verbo, descansó, cesó la obra, detuvo el trabajo, ¿sale? Y hablando de esto, escuchaba yo el testimonio de un pastor, porque esto nos ha impactado a mi esposa y a mí tremendamente, este asunto del reposo. Pero escuchábamos un testimonio de un pastor que no había aprendido este principio, y más que no lo aprendiera, no lo había llevado a cabo. Tal vez sabía la teología, tal vez sabía la doctrina de lo que era el día del reposo, sin embargo no dedicaba un tiempo, específicamente un día, para descansar. Y resulta que este pastor cae en enfermedad. ¿Por qué razón creen? Por no descansar. Porque ya sabemos lo que el estrés, el agobio, la preocupación, el cansancio físico puede producir en nuestro cuerpo. Reduce nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y altera todas las funciones de nuestro cuerpo, de manera que eso fue lo que le sucedió a este pastor. Y resulta que postrado en cama, el diagnóstico, le decían los doctores, usted tiene estrés crónico. Literalmente usted no ha descansado por mucho tiempo. El tipo de trabajo que usted realiza, pues obviamente implica muchas cargas emocionales, de manera que usted ahorita por esas razones es que está enfermo. El problema de este hermano, de este pastor, él decía que ya el diagnóstico era que
estaba afectado en su cuerpo de manera que incluso estaba al punto había estado a punto de morir, porque había llegado al hospital por un infarto, un infarto al corazón. Gracias a Dios no fue fulminante, sino que llegó, le pudieron estabilizar. Y resulta que el doctor le dijo, usted necesita descansar, usted necesita reposo. Y cuando yo escuchaba este testimonio, en mi cabeza me hacía mucha conciencia el Señor y me hacía reflexionar respecto a qué nos dice el doctor cuando llegamos con él y estamos enfermos. ¿Qué nos manda generalmente? Nos dice vaya y repose, ¿verdad? 1, 2, 3 días, hasta una semana o 2, dependiendo de la enfermedad. ¿Cómo reposas de un infarto, Rubencito? ¿Cómo reposas de un infarto? ¿Toma tiempo? Va a tomar tiempo, ¿cierto o no? Va a tomar tiempo. No sé si supieron, estuvimos orando por nuestro hermano Rubén, que estuvo en el hospital por una cuestión cardíaca. Sin embargo, regresando al testimonio de este pastor, yo hacía hilación y decía, el doctor le dice, ahora va a tener que reposar, ya no va a poder hacer todo lo que venía haciendo. Y resulta que dentro del testimonio que este pastor daba es que él empezó a reposar y literalmente le pusieron pausa al ministerio. Gracias a Dios en la iglesia donde él estaba, que era una iglesia grande, pues otros pastores entraron al quite y llevaron la carga del pastorado de manera que a él le pudieron dar vacaciones temporales, pero por largo tiempo. No recuerdo exactamente el día, pero calculo que era por ahí, porque recuerdo más o menos el número, no recuerdo si eran entre 50 y 52 días que él daba testimonio que él estuvo parando sus actividades. Y dice que en una mañana, era por ahí del día 52, 51, 52, me acuerdo que era como el número. Y ahorita les digo por qué. Dice que sintió, que salió creo que había ido a un viaje, ¿no, amor? Recuérdame, había ido a un viaje, estaba en un viaje, descansando. Era como su último viaje ya para volver a regresar al pastorado. Pero dice que él, antes de hacer este último viaje, postrado ahí en cama, el doctor le dijo, si usted no descansa, usted se va a morir. Usted está cortando sus años de vida. Entonces, si usted sigue, como va, usted se va a morir. Y dice que le impactó tanto al pastor que él, pues, empezó a pedirle perdón al Señor, ¿no? Y le dijo, Señor, perdóname. Y dice que ahí, postrado en cama, es cuando el Señor le habla y le muestra que él necesita aplicar este principio de reposo. Y entonces él le pide perdón y le dice, Señor, perdóname, porque no he descansado. Si yo me arrepiento y cambio, ¿verdad? Y me arrepiento, cambio mi forma de llevar las cosas y descanso, asigno un día de descanso, me perdonarás y extenderás mi vida. Y que de esos diálogos que tienes en tu mente le decía, claro que sí, pues eres mi hijo, yo te quiero sirviendo a la iglesia, claro que quiero que tú sigas el ministerio, pero si tú no descansas, tú te estás matando solo. Entonces resulta que pues el Señor le perdona. Y entonces él se va de descanso el tiempo que el doctor le asigna. Ya recordé por qué eran 52 días, porque le mandaron 2 meses de reposo. Entonces en esos 52 días que él ya había cumplido, ya nada más le faltaban 8 días más, una semana más, que es cuando él se había ido de viaje, ¿no? Y entonces dice que ese primer día, cuando él sale de viaje, sale ahí, creo que se fueron a un crucero, ya me acordé, y estaba en el crucero el primer día, el día 52 de su reposo, y él se para ahí en la plataforma del barco, y dice que voltea a ver el océano, y dice que es hasta entonces, hasta el día 52, que él siente como que ya se fue toda carga, se fue, dice, sentí en mi alma un alivio tremendo, y sentía ese alivio tremendo, y él, igual en ese diálogo en su corazón con el Señor, le decía, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué hoy puedo sentirme descansado realmente? ¿Por qué hoy me puedo sentir reposado? ¿Por qué
Pues seguramente no lo dice, pero seguramente esos 50 días previos él seguía, ¿verdad? En su mente. Y ahora que regrese, y cómo estará la iglesia, ahora que me encuentre, lo habrán hecho bien los otros pastores, ¿no? Y ya queriéndose estresar, pero no, él se mantuvo firme, pues ya le había pedido perdón al Señor. Y dice que el Señor le habló a su corazón y le hacía sentir, ¿sabes por qué hasta el día 52 te sientes aliviado? Porque estuviste todo un año trabajando sin descansar. Y el año tiene 52 semanas. Y ahorita acabas de cumplir o de cubrir los 52 días de reposo que no habías tenido. Imagínate qué impacto. Eso es algo muy personal, muy único en su corazón que Dios le habló. Pero me impactó tanto que a partir de ese momento él llevó a cabo su arrepentimiento tan genuino que a partir de ahí él literalmente ya agendaba un día para descansar. Y lo curioso de esto es que en su agenda, lo que él ponía el día de su descanso, él agendaba para ese día, así decía en su agenda, nada. ¿Qué me toca hacer hoy? En su agenda él escribía nada y lo sigue haciendo. Ahora, él comenta, no, hay otro predicador que era amigo de él, y entonces después de todo ese tiempo de descanso, le habla y le dice, oye, quiero verte, ¿no? Dice, sí, cómo no, ¿cuándo nos vemos? Pues déjame revisar mi agenda. Y este pastor amigo le dice, oye, ¿qué te parece si nos vemos el jueves, no? A ver, déjame ver mi agenda, dice al que le había pasado. Ve su agenda y dice, no, le dice, el jueves el jueves tengo nada, no tengo nada. Me dice, bueno, entonces nos vemos. Quiero platicar algunas cosas contigo del ministerio. Dice, no, el jueves no tengo nada. Por eso, si no tienes nada que hacer, el jueves nos vemos para platicar. Le dice, no, no me estás entendiendo. Mi agenda tengo escrito, el jueves voy a hacer nada. No voy a hacer nada, me voy a quedar en mi casa. Entonces no puedo, porque voy a estar ocupado haciendo nada. Voy a descansar, otro día nos vemos. Entonces este otro pastor, pues también obviamente fue impactado en su corazón. En esa misma iglesia, le dicen, ya pasó el tiempo, porque eso fue cuando él tenía, ¿te acuerdas de la edad, amor? Como 50, no me acuerdo, no les voy a mentir, pero pues era un pastor joven, como de 50 años, eso es joven, y después, 15 años después, dice que estaban en una reunión, en un consejo con todos los pastores, y que uno de los pastores jóvenes, más jóvenes que él, sugieren ahí, porque tenían que realizar una labor de la iglesia, y no había quien la realizara, y entonces le dicen a este pastor, si él podía cubrir esa actividad. Justo el día que le tocaba reposar, ¿verdad? Descansar. Y entonces el pastor les dice, no puedo. No, ¿por qué no, pastor? Pues porque ese día voy a estar ocupado haciendo nada. Hermano, pero pues pastor, somos pastores, servimos a Dios, y pues esto es pues una labor que tenemos que hacerle al Señor, ¿no? Pues le insistieron. Le dijeron, por favor ayúdenos, creo que no tenemos a alguien más que lo pueda cubrir. Y el pastor les contesta y les dice, ok, está bien. ¿Y por qué de paso, lo voy a hacer, y por qué de paso no me sugieren que vaya, saliendo de aquí, vaya y le sea infiel a mi esposa, adultere? Y de paso, cuando vaya yo a comprar víveres, ¿por qué no saco un arma y mato a alguien? ¿Les parece que lo haga así? No voy a descansar, voy a adulterar y voy a matar a alguien. Y todos en la mesa se quedaron serios diciendo, wow, ¿no? Dice, es que si está en uno de los 10 mandamientos es porque es importante. Pero ¿por qué no me sugieren que adultere o mate a alguien? Pero sí me sugieren quebrantar el día de reposo. Necesitamos descansar. Y esto, créanme que es importante. No estoy diciendo que nos vamos a volver sabatistas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que necesitamos encontrar el principio detrás de todo esto, porque ya hablamos que eso empezó en el Génesis, y por eso el Señor les recuerda
en los 10 mandamientos. Recuerda santificar el día de reposo. Después de esta introducción, vamos ya al tema que es el Sabbat espiritual. ¿Para qué es? Aprendíamos que es para disfrutar, número uno, de la creación, ¿verdad? Disfrutar no solo de la creación, sino del Creador también. Pero número tres, también disfrutar de la comunión. Yo me puedo imaginar ahí a Adán cuando este principio el Señor lo estableció y cuando Dios le enseñó a trabajar, le dijo, ok, ya viste Adán cómo yo lo hice, yo trabajé 6 días, descansé 1, quiero que tú hagas lo mismo, porque ese día vas a disfrutar de mi creación, ese día vas a disfrutar de mí como creador y ese día vas a disfrutar de tu esposa, vas a tener comunión con ella también. Estas 3 cosas, hermanos, son importantes y es algo que el Señor dijimos que diseñó como un día de regalo para nosotros, porque el Señor Jesús lo dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Por eso esto es algo que sí lo debemos de tomar como un regalo de parte de Dios para regenerar nuestra alma, regenerar nuestras fuerzas, algo que sea revitalizante, decíamos, para que entonces podamos seguir sirviendo al Señor. Así es de que lo podemos tomar como una invitación, ¿verdad? El día de descanso es una invitación de nuestro Dios para deleitarnos, gozarnos en comunión con Él, en comunión con su creación y en comunión con otros que le aman. Ahora, esto debe ser un tiempo, ¿verdad? No solo para recordarlo e intimar con Él, sino también para descansar. Decíamos en la casa de estudio que el día de reposo debe abarcar 3 áreas, que es física, emocional y espiritual. Y si no cubre descanso en esas 3 áreas, no es reposo verdadero, ¿sale? A lo largo de toda la Biblia ya vimos que encontramos este principio donde Dios quería un pueblo especial que le adorara. Dios quería un pueblo que pasara tiempo con Él en este día, pero que también entre ellos como pueblo pudieran tener comunión. Y dijimos que era un día santo para el Señor y que si no lo guardábamos, el reposo como debe ser, entonces estábamos, ¿qué es lo opuesto a santo? Profanando este día. Ahora, también es un día que debe incluir adoración y eso es importante, ¿sale? Al final vamos a ver en el resumen cómo, cuándo y dónde podríamos nosotros establecer un día para descansar que incluya todo esto. Comunión con su creación, comunión con el Creador, comunión con nuestros hermanos y adoración a nuestro Dios. ¿Sale? Vimos y hay evidencia de que el pueblo de Israel guardaba el día de reposo descansando, no haciendo ninguna labor, pero también yendo a las sinagogas, a escuchar las escrituras, a orar, ¿verdad? A hacer oraciones. Eso era lo que practicaba el pueblo de Israel en el día sábado. Y aunque vemos también en Hechos, si tú lees Hechos, ahí hay varios pasajes en donde vemos que aún los discípulos, aún la iglesia, algunos creyentes seguían respetando el día de reposo, pero su reunión cambió al día domingo, el primer día de la semana, que es domingo, no lunes, ¿sale? Así es de que todo este asunto de ir y escuchar las escrituras y hacer oraciones colectivamente, el pueblo de Israel ya lo practicaba en el día de reposo y ahora debe continuar para nosotros como su iglesia, pero lo podríamos establecer como el primer día de semana, ¿sale? Ahora, vimos también que el día del reposo tiene congruencia desde el Génesis, el Éxodo en la ley de Moisés, en el Calvario, Jesús en la cruz, dándonos reposo. Incluso Efesios 2 yo hablaba, ¿verdad? Y decíamos que las buenas obras que Dios preparó de antemano, y no sé si sabes por qué yo incluí Efesios 2 como parte del reposo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje en donde Jesús decía, venid a mí todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados, no, cansados y trabajados, ¿no? Cansados y trabajados o cargados. Bueno, pero es lo mismo, trabajados y cargados. ¿Y yo qué? Aprended de mí que soy manso y humilde. Dice, porque mi yugo
es fácil y ligera mi carga. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús en ese pasaje? Tu carga, ven y déjamela y yo te voy a dar otro yugo que llevar. ¿Sí se acuerdan? Ese pasaje no significa que le vamos a dejar a Dios nuestras cargas y nos vamos a ir a hacer nada. No, significa que Él nos intercambia las cargas. Porque dice que su yugo, o sea, su carga, es fácil de que la llevemos. ¿Cuál es su carga? Que demos fruto espiritual, que nos santifiquemos. Y eso ya no es un cargo, una carga, ¿cómo se dice? Significativa, ¿no? O extenuante, ya no nos afecta en nuestra alma. Pero si nosotros solo estamos trabajando a la manera del mundo, por supuesto que vamos a estar cansados. Y Jesús decía, vengan, intercambiemos la carga. Tu carga sí no la puedes llevar, pero mi carga sí la puedes llevar. Ven, te voy a poner mi yugo. ¿Y cuál es mi yugo? Ve y santifícate, ve y da fruto espiritual, porque ahora yo vivo en ti, mi espíritu está en ti, y por eso yo incluí Efesios también 2, porque dice que debemos también vivir produciendo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este proceso de santificación es parte de entrar en el reposo. ¿Cuántos sabían? ¿Qué dice Proverbios? Corrige al muchacho con vara y te dará ¿qué? Entonces, hoy la puedes aplicar, ¿verdad? Ven, mijito, te toca día, te voy a dar tu día de reposo, mi rey. ¿Ah? Porque el niño necesita reposar de sus malas obras, de sus cargas pesadas. Y nosotros, ¿cómo descansamos cuando variamos a nuestro hijo con la manera correcta, obviamente, ¿verdad? O cuando establecemos disciplina. Cuando el Señor nos santifica, nos da reposo, porque dejamos de pecar, pecamos menos y nos provocamos menos conflictos. Todo esto tiene un principio espiritual que es a donde vamos apuntando, ¿sale? Entonces, si tú y yo nos distinguimos del mundo en cuanto al reposo, así como es raro que un varón le sea fiel a su esposa, ¿verdad? Hoy es raro, porque hasta dicen, ay, ¿a poco? Te pegan. No, no me pegan. He decidido honrar a mi Señor. Y por eso no me voy a ir viernes de godines al bar con todos, ¿verdad? Porque después quién sabe a dónde van a parar. Y todos son casados, la mayoría son casados. Ni siquiera aportan argolla. ¿Por qué? Porque es común. Es común irse de viernes social y ahí todos contra todos, ¿verdad? Es común. Y cuando alguien se distingue dice, caray, será, ¿verdad? Dicen. ¿Será raro? ¿Y por qué no nos distinguimos en el reposo también? Ahora no sé si sabes, era grave descansar bajo la ley. Hay un episodio inmediatamente después de que el Señor da la ley, dice que encontraron a un hombre que ¿qué estaba haciendo? Recogiendo leña, recogiendo palos, recogiendo varas en día de reposo. Y dice que lo encontraron recogiendo varas, palos o leña, lo que sea que hubiera recogido. Y dice que el pueblo lo tomó y se lo llevó ante Moisés. ¿Y qué le dijeron? Lo encontramos trabajando. ¿Sabes? El problema no era la acción en sí misma de recoger varas o palos o leña. Ese no era el problema en sí. Y a ver si logro explicarlo en ese pasaje. Que y tal vez el hombre estaba recogiendo leña para hacer una fogata con sus hijos y disfrutar del atardecer. O varas, estaba recogiendo varas para asar bombones. ¿Lo hubieran apedreado? No. Pero el problema es que era el trabajo que él hacía en la semana. ¿Sí me explico? Ese era el problema. Él recogía leña como trabajo. Y lo encontraron trabajando. Y es ahí en donde el fariseo hacía la distinción. No, pero no puedes hacer nada. Y nada es nada de que te canse, nada que... Entonces nos quedaríamos en el colchón ahí inertes, ¿verdad? No te podrías ni voltear porque vas a hacer esfuerzo de voltearte. Así eran los fariseos, de veras.
exageraban. Y empezaron a reescribir la ley y a añadir un montón de mandamientos para el pueblo de Israel y a ponerles cargas y a interpretar el día de reposo de una manera equivocada. ¿Sale? Entonces, este hombre fue apedreado porque lo encontraron trabajando. Era su trabajo. ¿Sale? El sabbat espiritual, entonces, hermanos, tiene que ver con creer y confiar en Dios. Tiene que ver con que mi alma necesita reconfortarse, resetearse para yo poder seguir trabajando. Y uno de los propósitos de Dios, escucha esto, al crear incluso la iglesia local, porque es un diseño de Dios la iglesia local, ¿cuántos sabían eso? ¿Sí? No lo inventó el hombre, lo inventó Dios, Dios creó la iglesia. ¿Cuál crees que es uno de los propósitos de Dios al crear la iglesia? Es ayudarle a los miembros a entender que es a través de ella que Dios provee dirección, que Dios provee cuidado, que Dios provee sustento y que Dios provee protección. Esa es la forma en la que Dios obra para direccionar, cuidar, sustentar y proteger a sus hijos. La iglesia local. Y por eso Él establece una cabeza, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a los que gobiernan en los municipios? Cabecera municipal. ¿Por qué creen? Porque el que está en esa oficina sentado es el que manda. Y la cabecera municipal de la iglesia es Cristo. Y tú y yo somos parte del cuerpo. Así es de que Dios diseñó la iglesia para dar dirección, cuidado, sustento y protección. Por esa razón es que cuando tú y yo nos congregamos, podemos tener la perfecta oportunidad para reposar. ¿Puede ser el día de reposo un día domingo? Claro que sí, porque cumple con todos los requisitos. ¿Disfrutas del Creador? ¿Tienes comunión con Él? ¿Con tus hermanos? ¿También? ¿Hay adoración? Y acabando no podemos comer, ¿verdad? Disfrutar de la creación, una carne asada, chuletón de una res, ¿verdad? ¿Cómo disfrutamos de eso? Irnos a jugar, ¿no? A las canchas, al parque, algo que nos refresque. Entonces podría ser el domingo, pero aún si hay algunos aquí que trabajan en domingo, busquen otro día para descansar también, ¿sale? Ahora, yo decía esto de la iglesia por alguna razón, escucha, Dios estuvo, no pocos, muchísimos años entrenando y desarrollando en el pueblo de Israel la mentalidad de oveja. ¿Cuántos sí se percatan de eso? Dios tuvo que enseñarle al pueblo de Israel a que ellos aprendieran a ser y comportarse como ovejas, como un rebaño. ¿Sí lo tienen claro o no? No fue algo que se fue dando de forma natural, no fue así. Fue algo que Dios intencionalmente dijo, mi pueblo de Israel, yo lo voy a sacar de Egipto y lo tengo que entrenar porque no tienen idea. Yo les tengo que enseñar que ellos van a ser mis ovejas y que yo voy a ser su pastor. De hecho, Israel es una figura también de la iglesia. La forma en la que Dios trata al pueblo de Israel es la forma en la que Dios estaba mostrando un ejemplo cómo Él iba a cuidar y cómo Él iba a tratar a su iglesia. Porque Dios llamó al pueblo a salir ¿de dónde? De Egipto, ¿sí o no? ¿Y qué significa la palabra iglesia? Los llamados a salir. Los llamados hacia afuera. El pueblo de Israel fue llamado a salir del mundo, Egipto. La iglesia es llamada a salir del mundo y ser un pueblo escogido para Él. Esta figura incluye también el destino del pueblo. ¿Cuál era el destino del pueblo? ¿El desierto? No. El desierto representa los 6 días de trabajo. Y la tierra prometida representa el día de reposo, el reposo al que Dios los iba a llevar. Hebreos lo explica. Habla de ese reposo que algunos dicen, no sean como nuestros padres que perecieron en el desierto y que no pudieron entrar al reposo.
¿Sale? Y esto es importante. La figura tanto de salir del mundo como entrar en el reposo es aplicado a la iglesia. ¿Sale? Y de hecho la iglesia sale del mundo. El tiempo que vivimos aquí en esta tierra son nuestros 6 días de trabajo. Eso representa. Los años que tú vivas en esta tierra representan los 6 días de trabajo. Tu sabbat, tu reposo va a ser cuando entres al cielo por la eternidad. Porque entonces tendremos reposo de nuestras obras. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Ahí está la figura. ¿Sale? Entonces en el caso de la iglesia no es entrar a la tierra prometida. En el caso de la iglesia es entrar en la eternidad. Y para eso hay que entrar a ese reposo, pero por un solo lado. ¿Cuál? Por una puerta. ¿Cuál? Cristo. Y por eso ahora es Cristo nuestro reposo. Ahora, hablando del pueblo de Israel, el salmo más conocido por el pueblo de Israel, y yo creo que por el pueblo cristiano, ¿cuál es? ¿Qué salmo? Salmo 23. ¿De qué habla? Jehová es mi. Ahí está. El Señor enseñándole al pueblo que deben ser ovejas. Nada en lugares de delicados pastos me hará. ¿Cómo? Ahí estaba. Y andamos todos estresados y afanados. ¿Qué más sigue diciendo? Junto a aguas de. ¿Aguas de qué? ¿Y qué representa el agua? ¿El agua viva? ¿Quién dijo soy el agua viva? El que bebiere de mí nunca más tendrá sed. Aguas de reposo. Me confortará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿verdad? Y ahí sigue, si tú analizas ese salmo, literalmente está describiendo la iglesia, el pueblo de Israel, pero la iglesia también, saliendo del mundo, el Señor pastoreándonos, llevándonos a un reposo eterno. Qué hermoso es Dios, ¿no? Ahora, el día de reposo o sabbat, ¿sabes qué simbolizaba también para el pueblo de Israel? La venida del Mesías, que los iba a venir a liberar, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo. Por eso a los judíos les costó tanto trabajo creer en Jesús, porque ellos siguen creyendo en un Mesías que va a venir a liberarlos y a establecer un reino perpetuo de descanso para ellos. Que ha sido un pueblo que se le ha pasado en conflictos. No encuentran reposo. Y por eso les costó trabajo reconocer a Jesús. Porque dijeron, ¿cómo puede ser este el Mesías si se va a morir en la cruz? ¿Qué nos va a liberar? ¿De qué nos va a liberar? ¿No? De Roma nos tendría que liberar. No de nuestros pecados. Pero no entendían cuál era la figura. Ellos eran la figura. Simplemente tenían que ser liberados del pecado y no de Roma. ¿Sale? Así es de que en él y parte de esto, cuando después el Señor establece la ley, bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban constantemente también para hacerse aceptables a Dios. Ellos vivieron una época en donde ensalzaron tanto la ley que en algún momento pretendieron que por cumplir la ley iban a entrar en el reposo, iban a entrar al cielo, pero no es así. En Dios solamente, hermanos, encontramos total descanso de las labores de nuestro propio esfuerzo. Así es que cuando tú recibes a Cristo, Cristo morando en ti, ya es un reposo. Cristo ya te ayuda a reposar incluso de querer portarte bien y hacer las cosas bien para ganarte el cielo. Ya no es así. Bueno, nunca ha sido así. No sé por qué hemos pensado y creído que sí. Ahora tenemos un descanso espiritual en Él, pero no solo un día a la semana. Al ser Cristo nuestro reposo, podemos tener todos los días esa paz en nuestro corazón. Así es que esta es Sabbat, que es una sombra, que es una figura. ¿Dónde tiene su cumplimiento? ¿Dónde se va a cumplir? En el regreso de Cristo
por su iglesia. Cuando estemos en la eternidad con Él, ahí vendrá la plenitud, el cumplimiento de su obra. Eso es su cumplimiento en lo espiritual. Ahora, ¿cuántos se acuerdan que hace 8 días les dije, remarquen la palabra cumplimiento? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Porque el Señor en 6 días, ¿qué terminó? ¿O qué hizo? El cumplimiento de la creación. Y esta palabra cumplimiento la tenemos que aplicar a lo espiritual también. Cuando hablamos de cumplimiento en lo espiritual, significa que no debemos negar su práctica en lo físico o en lo terrenal. Y di ejemplos, y voy a dar más. Hace 8 días di ejemplos, ¿verdad? Dije, una verdad espiritual, la iglesia es la novia de Cristo que se casará con Él en las bodas de Cordero. ¿Sí o no? Esa es una verdad espiritual. Y por eso ya no debemos aplicarlo aquí en lo físico. ¿Ya los cristianos no se tienen que casar? No, sí nos podemos casar. Y de hecho debemos casarnos. Los jóvenes solteros, por favor. Nada de unión libre. Nada de que hay a ver si pega. ¿Ah? Por favor, como debe ser. Otro ejemplo que di, Jesús dijo, una verdad espiritual, que Él es el pan de vida, que Él es el maná del cielo. Y esta verdad espiritual dice que Cristo nos alimenta y nos nutre. Y por eso no comemos ya, porque Cristo es mi sustento. No, claro que comemos y comemos bien, ¿verdad? Otro, dije, Cristo es el agua viva. Él dijo, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la verdad espiritual? Que Él sacia nuestra alma sedienta. Entonces quiere decir que no más agua, no más coca, ¿ah? Bueno, esa es otra cosa. No más tepache, dirían. Yo, porque a mí me gusta frío con mucho hielo, imagínate. De aquí de lunes está bien bueno. El mercado. Con 2 tacos de enchilada. Esa es la buena. Otra verdad espiritual. Debemos ser conscientes ahora entonces del reposo, ¿verdad? ¿Qué representa espiritualmente y qué verdad trae el día del reposo? Que Cristo trae descanso a nuestra alma, ¿sale? Y que por eso entonces ya no debemos descansar, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sale? Ahora, si no aplicáramos esto, entonces tampoco vamos a aplicar la parte del trabajo, entonces tampoco vamos a trabajar 6 días. No podemos. Son principios que sí físicamente no los podemos desechar así como así, ¿sale? ¿Qué debería ser entonces? Ya vimos que es un principio universal y el Señor Jesús también lo confirmó. Ahora, muchos de los milagros, voy a ahondar un poquito más en esto, muchos de los milagros que Jesús realizó quedaron escritos en los 4 evangelios. Y todos los conflictos que se suscitaban con los fariseos era porque Jesús sanaba, dijimos hace 8 días, en día de reposo. Y esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Eso causó que los fariseos odiaran a Jesús, porque ellos en sus mentes tenían este asunto, ¿verdad? De no hacer absolutamente ningún trabajo. ¿Cómo era posible que Jesús sanara en día de reposo? Hasta estos infames se atrevieron a decirle a los enfermos, nada de que vienen a que Jesús los sane en sábado. Por favor, le hacen fila los demás días, pero en día de reposo nadie se forma para que Jesús los sane. A ese grado llegaron. Reprendieron al pueblo y les dijeron, vengan otro día a buscarlo. Porque en día de reposo Jesús no los va a sanar. Y fue cuando Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Quién es el Señor del día del reposo? Ellos no sabían, obviamente. ¿Cuál era la intención de Jesús al sanar más en día de reposo? ¿Cuál creen? El descanso. ¿El descanso de qué? ¿Cómo del trabajo? No. El descanso de estar enfermo. ¿Cansa estar enfermo? Adri, ¿cansa estar con una dolencia, un malestar? Ahora imagínate por años
¿Cansará ser ciego de nacimiento? ¿Cansará ser cojo? ¿Cansará ser leproso, rechazado por la comunidad en esa época? No sé si entendemos la dureza y lo horrible del corazón religioso que dice, no queremos que tengan reposo en su alma en el día del reposo. ¡Qué absurdo! Y por eso Jesús sanaba más en esos días. ¿Por qué? Imagínate qué maravilloso fue ver eso. Algún milagro en día de reposo. Y yo te pregunto, ¿acaso hubiera habido un día mejor para que el alma cargada y el cuerpo enfermo de una persona sanara? ¿Habría otro día mejor que el día de reposo? No, si ese era el día en donde descansaban de su alma, pues claro que ese día era en donde Jesús más iba a sanar para que ellos, no nada más de su enfermedad y de su alma, sino de su espíritu, porque todos ellos se iban, vete, tu fe te ha salvado. Imagínate el reposo que Jesús traía a esas personas a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual cuando los sanaba el día de reposo. Qué hermoso es nuestro Dios. Y por eso Jesús decía, ustedes no entienden ni papa. Ahora en el libro de los Hechos ya vimos que están registradas varias ocasiones. Léelo, si puedes leer todo el libro de los Hechos vas a tardar un par de días tal vez, o si te emocionas en un día te lo echas, pero tú vas a darte cuenta cómo los discípulos imitaron esta práctica. ¿Sabes qué empezaron a hacer los primeros discípulos? En el libro de Hechos está registrado. Varias ocasiones ellos, guardando el día de reposo, iban a las sinagogas, ¿verdad? Y cuando estaban ahí en la sinagoga y empezaban a leer los escritos y la ley, ahí era el momento perfecto para que estos hermanos judíos recién convertidos se pusieran de pie y que inspirados por el Espíritu Santo predicaran del Evangelio, usando justo las porciones que se acababan de leer. Y esos días eran los días que ellos también más milagros hacían y más sanaban a las personas. Y yo lo explicaba, ¿por qué? Porque el día de reposo nadie hacía nada más que ir a la sinagoga a escuchar la palabra y hacer oraciones. Y ahí tenían el público cautivo. Claro que iban a aprovechar el día de reposo para ir a dar reposo a esos judíos atados en sus vidas de pecado o en sus enfermedades. Ellos replican este modelo de Jesús. Comprendieron que el día de reposo era un día que Dios quería traer reposo al alma del pecador si recibía el mensaje del Evangelio. Ahora vamos a lo profundo para ir cerrando. Colosenses 2, hablando de esta palabrita cumplimiento. Fíjense, Colosenses 2 habla de la plenitud de vida en Cristo. Y el objetivo de Dios a través de su iglesia, hermanos, y a través de esta enseñanza del día del reposo, es que tú y yo entendamos cómo ser más plenos en nuestra vida con Cristo. Fíjate el verso 8, como dice Colosenses 2. ¿Sí dice así su Biblia, plenitud de vida en Cristo? Fíjate qué interesante. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las que tradiciones de los hombres. Aquí Pablo, él ya tiene experiencia, ¿verdad? Él ya sabe, porque cuando él empieza a escribir sus cartas, él ya tiene tablas. El Señor ya lo hizo crecer, el Señor ya lo hizo madurar. Y cuando él escribe a esta iglesia en Colosas dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas y según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo siempre atacaba en su mayoría doctrinas de los religiosos fariseos, porque ellos eran los que tergiversaban la ley, tergiversaban incluso ya el evangelio también, y querían obligar a los gentiles a cumplir y obligarlos a circuncidarse, obligarlos a pagar el diezmo, obligarlos a guardar el sábado, obligarlos a las fiestas judías, o así, literalmente. Y por eso Pablo está diciendo, cuidado, que nadie los engañe. Verso 9, porque en él, es decir, Cristo, escucha, en Cristo habita corporalmente
toda la, y ahí esa palabra es maravillosa, subraya la plenitud. ¿Sabes qué significa plenitud? Ya se las dije. Cumplimiento. Cumplimiento. Porque en Jesús no solo, escucha, voy a seguir leyendo y ahorita lo explico, habita corporalmente toda la plenitud. Esa palabra es exactamente la misma palabra, aunque en griego, pero es la misma que en hebreo se usó en Génesis 2 para decir que el Señor terminó la obra, acabó. Esa palabra acabó es cumplimiento, y su palabra equivalente es esta palabra, plenitud, de la deidad, dice, en Cristo. O sea, Cristo es Dios. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión. Pablo está poniendo orden, ¿ya vieron? No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, o sea, la circuncisión espiritual. Ya lo vimos en casos de estudio también. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, pongan atención, por tanto, nadie os juzgue. Y ahora Pablo va a dar una lista de cosas que tenían que ver con la religión judía. ¿Sale? Que nadie les juzgue, escucha, en comida o en bebida. O sea que este asunto de comer alimentos prohibidos de acuerdo a la ley de Moisés ya no estaba vigente para estos discípulos, ¿verdad? Más que, ¿se acuerdan en el concilio que hubo? Nada de sangre ni animal ahogado. ¿Sale? ¿Sí está claro eso? ¿Qué más? Nadie les juzgue respecto a comida o en bebida, o en cuanto a qué, dice ahí, días de fiesta. Está refiriéndose a las 7 festividades de los judíos, es decir, que ya no los juzguen si las celebran o no las celebran, que no los juzguen. Escucha qué más dice, luna nueva, o qué más dice ahí, días de reposo. Ojo con esto, porque ahí podríamos decir, ahí está, pastor, usted quiere que guardemos un día de reposo y dice que no me juzgues si yo no quiero descansar. Pues no descanses, te vas a morir antes, pero está bien, ¿sale? Ahorita seguimos. Dice, todo lo cual es sombra. Fíjate, ¿qué dice? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? El cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos rápido a explicar. ¿Cuánto tiempo tengo? 10. Si me da tiempo. Recuerdan que al principio dije que subrayáramos cumplimiento. Ahí está. Es igual a plenitud. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y después dice que nosotros estamos, ¿qué? Lo acabamos de leer ahí en Colosenses. Completos en Él. Resulta que la palabra completo y la palabra plenitud son la misma palabra. Son exactamente la misma palabra. Y lo que está diciendo aquí es que Cristo es Dios. ¿Okay? Lo que debemos de recalcar es que Cristo es Dios. En Él está la plenitud de Dios. Lo que significa que todo lo que Dios es, todo lo que Dios posee y todo lo que Dios hace posa sobre Cristo. Pero también, incluso el Evangelio de Juan confirma esta verdad. ¿Y dónde lo expresa? Juan capítulo 1, que dice, en el principio
era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿sale? Ahí es exactamente, podríamos decir que son pasajes paralelos donde se confirma la deidad de Cristo, ¿sale? Pero además dice, el verso 10, vosotros estáis completos. ¿Qué tiene que ver? Cristo, yo sé que Él está completo. Cristo sé que es Dios plenamente. Cristo no le falta ni un pedacito de Dios, porque Cristo es Dios. Eso nos queda perfectamente claros. Pero ¿qué ahora con que yo estoy completo en Él? ¿Eso qué significa? Es impactante. La palabra viene de esta misma raíz, plenitud, y significa en este pasaje que hay una relación. Quiere decir que la plenitud de Cristo y su completez me ha alcanzado, me ha impactado y me ha llenado. En otras palabras, en Cristo estamos cumplidos. O en Cristo hemos cumplido completamente y por lo tanto estamos plenos. ¿En qué o qué hemos completado o qué hemos cumplido? Y esto te va a impactar. La ley. Hemos cumplido la ley en Cristo. No sé si esto te impacta. A mí me impactó. Pero no solo es eso. La nueva versión internacional dice, ustedes han recibido esa plenitud. Otra versión dice, ustedes al estar unidos con Él, están llenos de esa misma plenitud. Esta palabra plenitud no solo significa que estamos completos en Él, sino que ahora hemos cumplido todo en Él. Todo en Él. Si tú y yo recordamos la enseñanza de la justificación, significa que su justicia, ¿qué pasó? Fue imputada, ¿verdad?, a nuestra persona. De manera que ya no nos debemos seguir esforzando en la carne ni en nuestras propias fuerzas humanas para ser aceptos delante de Él. ¿Qué dice Efesios? Que somos aceptos en Él, amado. Y a veces pensamos, incluso estando en Cristo, en la gracia, que debemos hacer cosas para ser suficientes delante de sus ojos. Hermanos, Cristo es nuestro reposo. Ya no debemos. Descansemos en Él. Pero lo más hermoso es que Él produce esas obras, no tú y no yo. Ahora Él después dice que fuimos circuncidados y que un montón de cosas, ¿verdad? Y por eso llegamos hasta el punto 16, que nadie, perdón, hasta el 14. ¿Por qué crees que se anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros? Porque ya se cumplió la ley, ya la cumplimos por medio de Cristo, ojo. Y por eso se anuló el acta. Es como cuando fui a Colombia, ¿verdad? Que no entendía y me dijeron, oiga, cancéleme. Y yo dije, no le voy a cancelar porque sí quiero llevarme mis rollos de foto. No, por eso cancéleme. No, sí quiero, no estoy cancelando el pedido. Cancéleme. Y cancéleme era págueme la deuda. Cancele la deuda. Jesús canceló nuestra deuda. Y por eso esa acta está clavada en la cruz. ¿Qué dice esa acta? Pagado. Pagado, cumplido, pleno, no te hace falta nada. Y por eso nadie nos debe juzgar, ni en comida, ni en bebida, ni en cuestiones religiosas, incluido el día de reposo. Pero ojo con esto, ya entendimos a qué se refería Pablo. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que lo entendamos más, cuando Pablo dice que no nos juzguen. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Ahí respondemos, ¿debemos descansar en día sábado? No, no es a fuerzas. Pero sí debemos descansar. Descansar en sábado a fuerzas es cumplir una carga religiosa que se nos imponía. Hoy ya no, ya estamos completos en Él. Pero como estoy completo en Él, puedo disfrutar un día de descanso porque Él me lo regaló. ¿Tiene que ser el sábado? No, por tiempo no me va a dar tiempo, pero lean Romanos 14 en su casa, por favor. Y sí háganlo, por favor. Romanos 14, del 1 al 8, ahí explica también justo esta parte.
Ahí Pablo habla, dice, cada uno esté plenamente convencido. Si tú vas a guardar los días, guárdalo, pero que sea para Cristo. Si tú no vas a guardar el día del sábado, no lo guardes, pero que sea para Cristo también. Pero el principio de descansar, ese no lo podemos quitar y no lo podemos omitir. Pero no debe ser obligadamente o necesariamente el sábado, como lo hacían los judíos. Pablo solo se refería a no seguir reglas de hombre, costumbres religiosas que establecieron escribas y fariseos y que perdieron de vista el verdadero significado de la ley, de las festividades, tergiversando y agregando pesadas regulaciones que no tenían nada que ver con lo que Dios quería reflejar en su ley. ¿Sale? Así es de que para cerrar, en conclusión, Jesús restableció el principio de que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras, ¿cierto? Vino a liberarnos de su ley por su gracia, porque el Señor Él es el Señor del día del reposo, pero que además ya no tenemos que estar intentando ni esforzándonos en nuestras propias obras para entrar al cielo. Eso es reposo espiritual. Y así como el sábado conmemoraba la culminación de la obra de la creación, cuando tú y yo apartamos un día para descansar, conmemoramos la culminación de la obra de la redención. Porque su obra redentora está culminada. ¿Qué falta? Falta el piquito final, ¿verdad? El cumplimiento. Pero yo te pregunto, ¿eres salvo? ¿Fuiste redimido? ¿Comprado por su sangre? ¿Justificado? ¿Sí o no? ¿Y tienes la seguridad de ser glorificado? ¿Sí o no? Entonces ya está completo. Ya está cumplido, ¿sale? O sea, garantizado, solo falta la entrega. ¿Cuál fue la garantía? Nuestra póliza de seguro de que el Señor nos va a entregar todo lo que nos prometió. Su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, morando en nosotros, ¿sale? Lean Hebreos también, ahí habla de que no cometamos el mismo error que el pueblo de Israel, de no entrar en su reposo. Dice, procuren pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso dice allí en Hebreos. Así es de que, hermanos, no existe ningún otro reposo además de Jesús. No hay. Solo Él satisface los requisitos de la ley. Solo Él proporciona el sacrificio que expía por el pecado. Cristo es la provisión de Dios para nosotros y nos permite descansar de nuestras obras. No nos atrevamos a rechazar este único camino de salvación, por favor, ¿sale? Entonces, 3 cosas que es el día del reposo. Anótenlas, resumiendo. ¿Cómo debemos aplicarlo en nuestra vida? El día de reposo lo podemos resumir en número 1, parar. Parar. ¿Qué es parar? Deja de hacer todo el trabajo que haces normalmente en otros 6 días. ¿Qué hará? Que te distingas del mundo, porque ya no vas a vivir lleno de afán, de estrés, de ansiedad, preocupación. Vas a vivir con el corazón lleno de gozo, de paz. Ya no vas a ser propenso a ofender a tu prójimo ni a pecar contra él, porque vas a estar bien descansadito, ¿verdad? Hay que parar. Número 2, hay que descansar. En esto resumimos cómo reposar de manera práctica. ¿Por qué descansar? Porque hay que dejar que nuestro cuerpo, que nuestra alma, que nuestro espíritu reposen y se revitalicen, ¿sale? ¿Qué va a causar esto? Más productividad, más felicidad, una vida saludable, una sensación real de plenitud y llenura en Cristo, al saber que Dios está completando su obra en mí. Esto le va a permitir a mi alma y a mi mente realmente reposar. Eso va a ser un refrigerio que va a renovar mis fuerzas. Hay que descansar. Y número 3, hay que disfrutar. ¿Sale? Porque algunos paran, algunos descansan, pero no disfrutan. Hay que aprender a disfrutar. Debe ser un deleite. ¿Qué es disfrutar? Dejar que la plenitud de Cristo que ahora tengo sea un deleite consciente, consciente. Porque si es consciente, voy a poder pasar tiempo con Dios sin hacer cosas para Dios. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Esto es importantísimo.
recordar las obras maravillosas que Dios hizo en la semana y deleitarme en ello, meditar, ¿qué obró Dios en mí estos días que trabajé? ¿Qué obró en Él? ¿Qué obró en mí esto que hizo Él en mi corazón? Y eso me va a ayudar a ser más agradecido. Y también recordar que hay una esperanza que viene cuando entremos al reposo eterno con Jesús. ¿Sale? Y 4. ¿Dije 3 o 4? Ah, perdónenme. 4. Adorar. Es que no se marcó el punto. Adorar. Se debe adorar. ¿Sale? Si tú y yo de verdad aprendemos a aquietar nuestra alma, que repose y que disfrute la paz y el gozo que solo Cristo proporciona, nuestra vida entera va a ser de adoración para Él. ¿Sale? Que esta práctica continúe en nuestro corazón. Tú escoge el día, pero descansa en verdad, ¿sale? Y empieza a practicar en tu agenda. Ya empecé y sí sirve, ¿qué creen? Porque cuando me dicen, no, podemos, no, ya estoy ocupado. Y si te preguntan, diles, estoy ocupado en hacer nada. ¿Vale? Eso es para hoy. La agenda dice que hoy me voy a ocupar haciendo nada, disfrutando a mi Señor, disfrutando a mis hermanos, disfrutando a mi familia, su creación, recreándome y adorándolo con todo mi corazón. Mis amados, les bendigo y espero en Dios que podamos hallar reposo para nuestra alma cargada. Créanme, funciona. Nos ha funcionado a mí y a mi esposa en estos días porque lo hemos meses ya y lo hemos entendido y lo hemos practicado y Él ha sido bueno y fiel. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque hoy nos enseñas la importancia de reposar y descansar. Y era un principio y sigue siendo un principio tan importante que tú santificaste. Señor, el hecho de santificarlo es darle el peso, la importancia al descanso. Gracias por recordárnoslo en tu ley y gracias por recordárnoslo en el Calvario, donde encontramos el reposo definitivo, el reposo eterno, el reposo espiritual que nuestra alma estaba buscando en medio de este mundo. Gracias te damos, Señor, porque en tu fidelidad hoy podemos ser libres de un sistema religioso, de prácticas que a veces se vuelven tediosas, tan cotidianas, Señor, que se vuelven una tradición. Gracias porque nos has hecho libres de todo eso. Y hoy con plena convicción y conciencia queremos entrar en tu reposo. Pedirte que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entenderlo, pero también guiándonos y dándonos el carácter y la valentía, Señor, y la determinación de practicarlo como debe ser, Señor. Queremos, Padre, hoy parar, descansar, Señor. Queremos parar, queremos descansar, Señor. Queremos disfrutar y queremos adorar. Adorarte a ti, Señor, en el reposo que nos has dado. Y por eso estamos agradecidos hoy. Permítenos honrarte y que lo llevemos a la práctica a partir de esta semana, Señor. Recarga nuestras fuerzas, nuestro corazón el día de hoy. Y Señor, que podamos seguir disfrutando tu presencia, tu comunión a nuestras familias, a nuestros hermanos y de tu creación, Señor. Todo aquello bueno que nos has dado también en este mundo. A pesar de todo lo que vivimos, te agradecemos, Señor, porque vemos ese regalo tan precioso que nos has dado en tu Hijo Jesús. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Él. Vamos a cantar.